el botón de grabación. Javier, ¿estás ahí? Javier Ferri. Cuando quieras. No obert. Javier Ferri, el micro. Espera, te oigo perfectamente. Gracias. Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Maite Gomis Soler, que con sus razonamientos y palabras sobre ser rotario en tiempo... Javier, ábrete el micro, porfa. Que al silenciar a todos, estás tú también. Ahora vas tú solo. Perdonad, vale, me fijaré, lo tendré presente para que no pase. Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Maite Gomis Soler, que con sus razonamientos y palabras sobre ser rotario en tiempos de COVID, el reto de la transformación del conflicto en oportunidad, nos va a transportar al mundo de los sentimientos y de las emociones. En el entorno en que nos encontramos ahora, presentar a Maite no se puede entender de otro modo más que haciendo referencia a lo que especialmente la une a nosotros. Maite es rotaria. Es una joven mujer rotaria del Rotary Club Alcoy, el nuestro. Reconocida por el club con un meritorio Paul Harris, a través del cual todo el club le agradece la bocanada de aire nuevo, de miras nuevas y del acercamiento que nos proporcionó al mundo de los sentimientos y de las emociones tan distantes del club por aquel entonces. Tocada ella por el espíritu rotario, nos agita con su dulce zarandeo y se suma al compromiso con el club, siendo hoy día presidenta nominada, que en 2022-23 se convertirá en la primera presidenta de nuestro club. Algo impensable hace tan solo un año. De su formación académica podemos decir que habla perfectamente el inglés, es diplomada desde 1996 en maestro de lengua inglesa, es diplomada de mestre en valencià y está totalmente actualizada en lo que se refiere al uso de medios informáticos. Es licenciada en psicopedagogía en 1999. En 2001 obtiene el doctorado en suficiencia investigadora, diseño, orientación e intervención psicopedagógica, siendo su director de la tesis don Ramón Alzate Sáez de Heredia de la Universidad del País Vasco. En 2001 obtiene el título de especialista universitario en Derecho de Familia y Mediación Familiar por el Pontificio Instituto Juan Pablo II. Como formación complementaria, podemos decir que tiene el certificat de capacitació. En el 99 hizo curso de capacitación para el entrenamiento de conflictos. Guernica Cogoratuz, Centro de Investigación por la Paz. En el 2000, curso Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Acción Social del Menor y de la Familia. Programas de Servicios Sociales. En cuanto a publicaciones, premios, ponencias, etcétera, las vamos a enumerar lo más rápidamente posible porque son bastantes. Autora del Diccionario de Mediación. Primer premio en el 2001 y primer premio en el 2002 de la Comunidad Valenciana a la integración de los temas transversales en el currículo. Consellería de Cultura y Educación. 2002-2003, ganadora del proyecto de innovación e investigación educativa y desarrollo del currículo seleccionado por la Consellería de Educación. La convivencia como factor de calidad. Programa de resolución de conflictos. 2002-2004, participante en el diseño y gestión de proyectos de cooperación europeos pertenecientes a la Red de Apoyo para la Prevención de la Violencia en el Medio Escolar. Colaboración con la Policía. Unidad de Atención a la Familia. 2001 al 2010 desarrolló labores de moderadora, organizadora y ponente en diversas jornadas nacionales y europeas, así como en congresos nacionales e internacionales sobre convivencia, resolución de conflictos, mediación, atención a la diversidad, interculturalidad, cultura de paz, creatividad, habilidades de comunicación. En la actualidad, pues, está desarrollando ponente de cursos y proyectos de formación de profesorado en centros de los CEFIRE de Alicante, Valencia, Alcoy, Elda, Benidorm, Gandía, etc.
docente de módulo 5, experiencias y programas de intervención para la resolución de conflictos en el ámbito escolar, habilidades de comunicación y creatividad. Curso sobre resolución de conflictos en contextos educativos, en la Universidad de Alicante, Instituto de Ciencias de la Educación, Departamento de Sociología 2, Comunicación y Didáctica. En el 2003-2004 también docente en el curso de especialista universitario en mediación en la Universidad de Alicante. Asesora laboral vocacional del Instituto Valenciano de la Juventud. Directora durante más de 7 años de la formación de la Fundación Profesor Manuel Broseta. Coordinadora del programa Formadores por la Convivencia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. En la actualidad y desde 1999 ejerce como profesora en el Colegio Santa Ana de Alcoy, en la etapa secundaria. Actividad que desde hace pocos meses, por aquello de ser fiel a sus principios de no estancamiento, comparte con sus inicios en la empresa privada en la actividad de consultoría. Actividad en la que le deseamos todo tipo de éxitos. Bueno, pues sí, todo esto es Maite. Y además de una excelente profesional, como vemos en esta interminable lista, Maite es una buena persona. Una mujer enamorada del deporte. Runner empedernida que participa en todas las pruebas que se organizan. Amante de todo tipo de lectura, en especial de la que le permite estar en continua formación. Es persona muy agradecida. Atenta, simpática, siempre positiva, siempre contenta, que transmite paz y sosiego allá por donde discurre. Incluso en estos difíciles momentos que está viviendo por la reciente muerte de su padre. Podemos decir que Maite es una persona feliz, colmada al ser madre de Carlos y Teresa, encantadora pareja de jovencitos de 13 y 10 años, producto de su matrimonio con don Carlos Pastor, persona a la que tenemos en mucho aprecio y al que cariñosamente definimos como un santo varón. Maite, gracias por estar con nosotros. Queremos iniciar de tu mano ese camino hacia la felicidad a través del conflicto. Te escuchamos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bueno, Buenas noches. Muy buenas noches. Me encantaría poder estar con vosotros y veros y tocaros y acercarme. Y para mí es muy complicado dirigirme a vosotros desde la pantalla, pero voy a intentar hacerlo pues lo más cercano posible para que pasemos todos pues un buen ratito. Lo primero que voy a hacer es compartir con vosotros la pantalla. Y de esta forma, pues que me sigáis de una forma pues un poquito más dinámica. ¿No la veis, verdad? Javier, ¿tú me puedes contestar? ¿Tienes el micro abierto? Sí. ¿Veis la presentación? Aún no, Maite. ¿Aún no? Aún no. Vale. Yo te contesto por mí, ¿eh? Sí, por favor, si es que no puedo.
No puedo compartirla, Jere. ¿Puedes probar también control más mayúsculas más E mayúscula? Es que una vez hicimos una prueba y esto salió, no sé si por casualidad, pero con esta fórmula, control más mayúscula más E mayúscula. A ver. A ver si por ahí puedes. Lo más fácil es la flechita y el cuadradito que hay, ¿eh? Un cuadradito con una flechita dentro, pero... Fíjate que quería entrar antes para poderlo proyectar y no ocuparos ahora tiempo con este... Sí, hubiéramos podido hacer una prueba, pero... Bueno. Sí, con estos asuntos. Que a estas horas, pues me sabe fatal. No te preocupes, si eso te ayuda a ti y tú vas hablando sobre la marcha... Sí, me gustaría que la vierais, pero vamos a ver, Jere, tú la tienes, si quieres compartirla tú. No, no la tengo. ¿No la tienes? ¿Sí? Javier. Dime, Javier. Bueno. ¿La veis ahora? Sí, ya está lista. Vale, ya está, Maite. Vale. Vale, ¿veis solo la primera? ¿La veis entera o la veis con las otras al lado pequeño? No, ya tenemos la primera diapositiva, porque está a la izquierda arriba y remarcada con un amarillo. Vale, a ver, ¿la veis bien ahora? Sí. Sí. Ahora la veis entera. Nosotros la vemos bien. Si tú quieres, puedes poner pantalla completa. ¿La veis o si no, bien? así es suficiente. Vale, vamos a jugar entonces. ¿Veis ahora? Vale. Jere, interacciona conmigo. ¿Qué ves ahora en la pantalla? Bueno, le ve toda tu pantalla de ordenador. No la diapositiva, Muy toda bien. tu pantalla completa. ¿La ves completa y qué ves en la pantalla? Bueno, pues a la izquierda todas las diapositivas Sí. y con tu cabecera, bueno. ¿No ves una taza? ¿Cómo? ¿No ves una taza, Jere? No, una casa no, es solamente la portada, que es la primera. ¿Solo en la portada? Estoy en la segunda entonces. Ahora una taza, la segunda. Vale, entonces, ¿veis la taza que hay ahí? Sí. Vale, perfecto. Vale, sigo. Vale. Decidme, ¿vale? Mirad. Aquí salgo yo. tenemos una serie. ¿Pasa qué? Es que necesito saber si veis la presentación. Bueno, pues dejo mi micro abierto, vale. Vale. ¿Veis la presentación entonces ahora? ¿O la seguís viendo al lado? No, es que no sale. Ah, vale, sí. No, vemos la tercera diapositiva, las letras. Y si le doy a presentar entera, ¿cuál veis? La misma. ¿Estáis viendo la entera? No, la misma. Vale. La pantalla con la tercera diapositiva. Muy bien. Decidme, mirad, tenemos una serie de letras, ¿de acuerdo? Vamos a jugar un momento. Tenemos una serie de letras en la que empieza por la A, sigue la S, la O, la N, la D y la E. ¿Cuál es la letra que seguiría la siguiente serie?
Abrid los micros y podéis contestar. ¿Cuál pensáis que puede ser? La T de Toledo. La T de Toledo, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Por la serie. La primera letra, la segunda de este vocal, después de la S tiene una T. ¿Ah, sí? Bueno, pues te voy a decir que no es la T, así que otro tiene que probar porque no es la T. Vale. Venga, ¿quién quiere probar? Parecen iniciales de mes, ¿no? De meses, ¿tú crees parecen que iniciales de meses, ¿no? Como por ejemplo, pues por los del año que llevamos rotario, ¿no? Bueno, no, sí. faltaría la de julio. Empieza agosto, septiembre, ¿no? Sería octubre, La F. noviembre, La F. diciembre, enero. Pero Sería espera, la F, Javier, ¿no? ¿y quién dice la F entonces? Yo ¿Quién? digo la F. ¿Y tú La quién F, eres? La F de Francia. Vidal. Muy bien. José Vicente Vidal. Es que José Vicente Vidal es muy inteligente y además de ser muy inteligente, es muy creativo. ¿Por qué? Porque es la F de febrero. Sí. Claro que sí. Pues eso, agosto, Estamos en septiembre, febrero. octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. FM. Muy bien. Collons. Ese es el tema. ¿Qué te parece, Rafa? Perfecto. No había caído en eso. ¿Por qué no habías caído en eso? Pues porque no me había fijado lo suficiente. Porque yo no te daba pistas. Mira, la mayoría de nosotros probablemente lo que veíamos era como Rafa letras, porque simplemente lo que estamos viendo son letras, que va la A, la S, la O, y entonces empezamos a agruparlas y pensamos que la siguiente puede ser la T, porque nuestra mente es rígida y nosotros necesitamos fomentar la creatividad. De tal forma que para salirnos de la rigidez mental que muchas veces es la que nos lleva, como decía Javier muy bien, no solo son letras, sino lo que hace referencia es a lo que llevamos de año rotario. Es la A de agosto, la S de septiembre, la O de octubre, noviembre, diciembre, enero y, por supuesto, la letra que faltaba y la letra que seguía a esta serie era la de febrero. ¿Por qué a la de febrero? Porque febrero es el mes en que Rotary trabaja el fomento y el desarrollo de la paz. ¿Estáis viendo bien la presentación? Sí. Sí. Sí, sí. Sí. Probablemente cuando vemos esto lo que nos recuerda a que es a una bomba, es a un conflicto, pero realmente no es aquí cuando estalla el conflicto, sino lo que estalla aquí es la crisis. Los conflictos simplemente son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo porque tienen deseos, posiciones, intereses, necesidades, incluso valores que son incompatibles o que se perciben como incompatibles, donde, como decía Javier al principio, son muy importantes las emociones y los sentimientos. Pero lo más importante en la resolución de los conflictos es cómo queda la relación entre las partes. En función del método de resolución de conflictos que elijamos, la relación entre las partes puede salir o robustecida o deteriorada. Y esa va a ser la clave. Mirad, vais a ver 3 transparencias en las cuales aparecen las bicicletas. Con ellas yo os he querido mostrar qué son los conflictos. Los conflictos no son más que fenómenos naturales que forman parte de la vida de las personas. Los conflictos ni son buenos ni son malos, los conflictos simplemente son. Y son una parte fundamental que nosotros necesitamos para poder crecer. Por eso cuando somos pequeños tenemos conflictos pequeños. Cuando nuestros hijos son pequeños tenemos problemas pequeños y cuando nuestros hijos son grandes tenemos problemas grandes. Cuando vamos en bici y las ruedas son pequeñas, llevamos unas ruedines que nos acompañan y por eso la niña es feliz, porque su problema, el de ir en bici, se resuelve fácilmente cuando las ruedas le permiten mantener el equilibrio. Tener conflictos es fundamental para crecer. Por eso, conforme nos vamos haciendo mayores, nos damos cuenta de que los conflictos ni son buenos ni son malos, que lo que tiene que ser bueno, positivo,
ha de ser la manera en que nosotros afrontemos esa situación de conflicto. Para afrontar esa situación de conflicto nosotros necesitamos buscar respuestas, herramientas, necesitamos una ayuda que nos permita cambiar de marcha, utilizar el piñón que nos ayude a subir la cuesta con mayor facilidad. De tal manera que conforme nos vamos haciendo mayores, somos capaces de resolver a los conflictos de la siguiente manera: o huimos, o agredimos, o simplemente buscamos la mejor manera, que es siempre luchar contra el problema, pero nunca contra la persona. Hemos dicho que las emociones son básicas a la hora de afrontar los conflictos. Cuando tenemos un conflicto, la mayoría de las emociones que nos surgen son emociones negativas. Son emociones que hacen referencia al conjunto de cosas que nos hacen sentir mal. Tenemos tensión, dolor de cabeza, malestar. Son situaciones muy desagradables y que considera la situación que se presenta como algo dañina, lo cual permite que la persona pues active sus recursos de afrontamiento. Pero si nosotros somos capaces de encontrar el piñón adecuado, o como hacéis algunos de vosotros, que utilizáis bicis que tienen motor y utilizamos bicicletas que son eléctricas, lo que nos damos cuenta es que ese conflicto se convierte en algo mucho mejor y mucho más cómodo de llevar. Hemos sido capaces de adaptarnos a la situación. De tal manera que cuando tenemos una situación conflictiva, lo que empieza a generar cuando somos capaces de resolverla son emociones positivas. Y esas emociones van a ser fundamentales para reparar o superar las emociones negativas, prolongadas y el dolor de cabeza que nos producen. De tal manera que cuando somos capaces de superar todo eso, entramos en un nivel mayor de felicidad. ¿Por qué? Porque hemos sabido salir de esta situación. De hecho, las personas positivas son más flexibles, son más creativas y son más abiertas. Llegados a este punto, lo que yo os quería contar es que nosotros estamos en un punto en el que la pandemia ha cambiado definitivamente nuestra manera de hacer las cosas. Nos enfrenta a nuevos desafíos en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, en nuestros trabajos y, en definitiva, en nuestras vidas. Nosotros, como Rotarios, el COVID ha impactado muchísimo en la gestión de las acciones que estamos haciendo. Y yo agradezco muchísimo pues, que Ferran y que Eduardo estén esta tarde con nosotros y que nos planteen nuevas acciones, como es el tema del autocine, y que nos permita hacernos visibles. Pero ¿qué pasará cuando termine la pandemia? ¿Queremos regresar a la vieja normalidad o queremos una normalidad nueva? ¿Necesitamos introducir cambios en nuestra metodología de trabajo como Rotarios? ¿Necesitamos desarrollarnos con nuevas capacidades, nuevas habilidades y nuevas formas que nos permitan afrontar los conflictos de otra manera? ¿Necesitamos Rotarios con otras competencias? Como Rotarios, ¿cuáles deben ser nuestras cualidades como buenos líderes? ¿Qué podemos nosotros aportar a la sociedad y a nuestro entorno más cercano desde nuestra función en este escenario que nos encontramos sin precedentes? ¿Cuál es la mejor respuesta que como Rotarios podemos dar a este? Pues yo creo que la mejor respuesta que podemos dar es asumir la función de liderar este cambio. Por tanto, yo creo que esta nueva normalidad debe estar en nosotros aquí presentes y darnos cuenta de que en la batalla contra el coronavirus y contra esta situación, la humanidad carece de líderes y que el antídoto contra esta epidemia no debe ser separarnos, sino debe ser unirnos. Y esto es algo que los Rotarios hacemos muy bien, liderar y unirnos. Cuando hablo de liderar, hablo de una palabra como un proceso muy complejo que tiene muchísimas dimensiones y que a lo largo de la historia se ha definido de muchísimas maneras. Los modelos de liderazgo tradicional asociaban el líder con el poderoso. Sin embargo, durante el siglo XX se han desarrollado técnicas que identifican características muy diferentes en los líderes. Se basan en sus rasgos, se basan en situaciones, pero se basan sobre todo en las necesidades que tienen las personas que están a su lado. Hoy en día, la mayoría de esas competencias o de esas capacidades que nosotros necesitaríamos como líderes son distintas de las organizaciones que residen en los talentos. Nos estamos dando cuenta de que lo más importante... Va a compartir la presentación, Maite. Guillermo va a compartir la presentación tuya.
No Y así salía. la puedes seguir. No estaba saliendo la presentación. No, se quedó parada en la diapositiva 3 o 4. Vale, gracias. Estamos, mira, a ver tú, dirige tú a ver dónde quieres que la ponga él. Vale, ¿puedes ponerla, por favor? Pues pónmela después de la publicación del País. Correcto. Entonces no habéis visto nada de lo que... No, Fuera de- no. El liderazgo, Guillermo. Perfecto. ¿La vas pasando tú, Guillermo? Sí, la va pasando Guillermo. Vale, pues... Bueno, ya os he comentado que los modelos de liderazgo tradicionales asociaban el liderazgo siempre al poder, ¿no? Y que durante el siglo XX todas estas teorías pues se basaban en algo muy diferente al de ahora. Sigue pasando, por favor. Necesito, Guillermo, que me pases esta diapositiva y que avances. No sé por qué no. ¿Vosotros veis que pase la presentación? Es que yo no lo veo. No, Maite, no pasa. está pasando. No está No está pasando. pasando. Ahora. Ha pasado uno. Uno. Vale. Vale, los modelos entonces pasamos de modelos tradicionales a modelos actuales. ¿Por qué os estoy contando todo esto? Pues porque nosotros, los rotarios, se nos considera que somos líderes. Y como somos líderes, lo que tenemos que tener en cuenta es que ante una situación de pandemia como la que tenemos, el mundo ha de estar en la batalla contra el coronavirus. La humanidad carece de líderes y nosotros, los rotarios, estamos obligados a convertirnos en parte de esa solución al liderazgo. Guillermo, ¿me pasas la siguiente, por favor? Esa, gracias. Os decía entonces que a la hora de resolver conflictos, nosotros lo que necesitamos es sentirnos competentes. Necesitamos saber que tenemos respuestas que han de ser adecuadas a las situaciones que tenemos delante. Para ser personas competentes y con esas capacidades necesitamos formarnos. Necesitamos darnos cuenta de que uno no nace con esta capacidad de forma innata, sino que esto lo podemos aprender y darnos cuenta de que el capital humano va a ser lo más importante. Aquellas organizaciones como la nuestra, Rotary, que tengan personas y que consideren que las personas son lo más importante, tendrán unos planteamientos estratégicos que harán que se sitúen muy bien ante retos de futuro. Ponme la siguiente, por favor. Sin embargo, con la llegada del siglo XXI, replanteamos todos estos modelos de liderazgo y nos damos cuenta de que tenemos nuevos retos, ¿de acuerdo? Y que esta sociedad del conocimiento hace que todos nosotros tengamos que volver a formarnos y a darnos cuenta de que necesitamos recapacitarnos profesionalmente y que todos, después de esta pandemia, vamos a necesitar de nuevas formaciones al respecto. Ponme la siguiente, por favor. En este contexto, el liderazgo presenta una extraordinaria evolución. Sin embargo, pues pocas han sido, como os digo aquí, las iniciativas que se han desarrollado para poder identificar los elementos que componen este nuevo liderazgo, ni todas estas herramientas. Pásame a la siguiente.
En la siguiente vais a ver dos fotos que explican muy bien cuál es el modelo actual. Os he puesto este porque muchos de vosotros sois empresarios, la mayoría profesionales, pero se entiende muy bien en nuestro modelo alcoyano la diferencia entre lo que es en la empresa tradicional y en la empresa emergente, cómo funciona la función del líder. En una empresa tradicional, el líder lo que hacía era marcar sobre todo un estilo de liderazgo de jefe que estaba anclado sobre todo en el control, con unos escalones muy jerarquizados y con una autoridad de estilo muy de jefe y de capataz. Sin embargo, en la empresa actual, los nuevos modelos de negocio requieren unos líderes empresariales que tengan una capacidad sobre todo de desarrollar equipos, de generar confianza, de sobre todo trabajar de una forma que se llama más de coaching. El coaching es una palabra que es de origen húngaro, que está muy, muy de actualidad, y el coaching viene de una palabra que vosotros conoceréis, que es el antiguo coche de caballos. El antiguo coche de caballos era el que te llevaba de una ciudad a la otra. El coach lo que hace es llevarte de un punto a otro de tu vida, de un objetivo que tú no tienes y que quieres alcanzar. El coach lo que hace es darte la mano y acompañarte en ese proceso. En este proceso de acompañamiento, pasa a la siguiente, por favor. En este proceso de acompañamiento nos tenemos que dar cuenta de que en el liderazgo y todo este proceso va a ser uno de los principales activos que vamos a tener en las organizaciones y en las empresas. Por eso, pasa por favor. Líder, según lo entendemos nosotros y en este modelo actual y sobre todo como rotarios, es aquel que florece, pero siempre contribuyendo al florecimiento de los demás. El líder no es el que va solo, sino el que va acompañando a los demás. En la siguiente, algo muy rotario es cuando aparece el disfrutar del servir. Eso es lo que hace que aumente el significado y la felicidad de las personas que sobre todo tienen esta vocación de servicio y que somos los que estamos en Rotary, ¿no? Como lema, el dar de sí antes de pensar en sí. En la siguiente, seguimos hablando de felicidad. Pásame a la siguiente, por favor. Y es cuando dice que las personas, los rotarios o aquellas personas con mayor orientación de servicio son las personas más inteligentes socialmente, pero es que además son las que tienen mayor disposición para ser felices. Es aquí cuando dice que los rotarios, ayudando a los demás, se ayudan más a sí mismos. Es por este motivo que lo que yo os quería decir en este momento, a todos los que estamos aquí presentes, es que, como decía al principio Javier, nos gustan las personas que ayudan a los demás, que ponen por delante a los demás antes que a ellos mismos, y es porque nos gustan las personas que son amables, las personas que sobresalen sobre todo por su calidad humana. El trabajo del líder no es decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino que el trabajo nuestro como líderes y como rotarios está en contagiar, en motivar, y eso tiene con una manera determinada de ser, que es la nuestra. Este es el tipo de actitud que yo os decía que no es innata y que se aprende, y de ahí la importancia del trabajo individual y constante, de la perseverancia que nos permita adquirir hábitos. Como rotarios, como líderes empresariales que sois, como líderes profesionales, lo que debemos ser es ante todo coherentes, y que la empatía debe estar siempre en el centro de cualquiera de los proyectos que nosotros como rotarios llevemos a cabo. La primera responsabilidad social corporativa de Rotary no debe ser la de únicamente recoger juguetes o pagar camisetas, o plantearnos si compramos o no compramos un casco para un hipoacústico, o simplemente determinar nuestro trabajo durante un día para dar comida durante la noche de Navidad, porque lo único que estamos haciendo es quitarles el hambre una noche. Nuestro objetivo va a ser siempre cuidar y acompañar a la gente con la que estamos cada día, y con los que vamos a empezar siempre
van a ser nuestros compañeros rotarios. Mirad, hay una diferencia muy grande entre ayudar y acompañar. Cuando yo ayudo a alguien, lo que hago es que él me dice, ay, se queja y yo le doy algo. Pero nosotros los rotarios buscamos acompañar. Acompañamos los compañeros, son los que comemos pan juntos. Y yo te voy a acompañar porque te voy a ayudar y te voy a dar la mano y no te voy a dar de comer solo un día, sino que te voy a ayudar a que tú encuentres y que tengas tu comida cada día. Entonces voy a evitar siempre fugas que sean innecesarias y voy a facilitar siempre en mi organización nuevas incorporaciones como las que hemos tenido ahora y que nos están aportando muchísimo. Y esta debe ser la pasión del buen rotario y del buen líder. Los rotarios no somos personas que hacemos milagros, pero unidos somos capaces de transformar la realidad. No tenemos soluciones que sean mágicas, ni somos capaces de conseguir un cambio solos. Lo que hacemos es esforzarnos muchísimo e intentar llegar al punto de obtener lo mejor de nosotros mismos en cada momento. Y eso nos está costando a todos un trabajo enorme. Como rotarios somos capaces de transmitir la alegría de vivir a los más desfavorecidos, que son aquellos que requieren de nuestro servicio. Es algo que se convertirá y que lo que está haciendo de nosotros en una lucha titánica en un momento en el que nuestra sociedad se encuentra pues enormemente deshumanizada, desensibilizada, estamos perdidos totalmente en el estrés, en las prisas, en la urgencia. Nos tenemos que dar cuenta de lo que realmente es importante en la vida y eso es lo más... Y es lo fundamental. Estamos en un contexto en el que, además de la emergencia sanitaria, la humanidad, la persona, tenemos grandes desafíos por delante, como frenar estas desigualdades y combatir muchísimas cosas. Ahora más que nunca damos prioridad a lo que es la grandeza del altruismo. Y como decía Javier en un principio, nuestras creencias es sobre todo lo que nos va a marcar y lo que nosotros pensemos que somos capaces de hacer. Los que me conocéis sabéis que si hay algo que me gusta muchísimo son las historias y me gustan muchísimo los cuentos. Y antes de terminar os voy a contar uno. Os voy a contar una historia que va de mineros y que va de creencias y de cómo nuestras creencias y lo que nosotros como personas, como profesionales y como rotarios pensemos que somos capaces de hacer será lo que determine nuestro futuro. Habían 6 mineros que trabajaban en un túnel muy, muy profundo y estaban extrayendo minerales en las entrañas de la tierra. De repente hubo un derrumbe y el derrumbe los dejó aislados fuera, sellando la salida del mismo. En silencio, cada uno de los mineros miró a los demás y de un vistazo calcularon la situación. Tenían un conflicto y debían buscar una respuesta al mismo. Con la experiencia que tenían, con las herramientas que tenían, se dieron cuenta rápidamente de que el mayor problema que tenían sería el oxígeno. Así que si hacían todo bien, todo correcto, les quedarían unas 3 horas de aire. Como muchísimo 3 horas y media. Mucha gente que estaba afuera sabía que ellos estaban atrapados y que ese derrumbe significaría volver a horadar la mina para llegar a encontrarlos. ¿Podrían hacerlo antes de que se acabara el aire? Los expertos mineros decidieron que debían ahorrar todo el oxígeno que pudieran. Allí estaban los 6 y acordaron, se pusieron de acuerdo para realizar el menor desgaste físico posible. Apagaron todas las lámparas que tenían y se tendieron en el suelo. Enmudecidos por la situación, estaban inmóviles en la oscuridad y era muy difícil calcular el paso del tiempo. Incidentalmente, solo uno de ellos tenía un reloj. Hacia él iban todas las preguntas. ¿Cuánto tiempo pasaba? ¿Cuánto había pasado? ¿Cuánto tiempo faltaba? ¿Qué quedaba? El tiempo se estiraba, se hacía muy largo y cada par de minutos parecía una hora. Y la desesperación ante la respuesta agravaba muchísimo más la tensión. Así que el jefe de los mineros, el líder del mismo, se dio cuenta de que si seguían así la ansiedad iba a acabar con ellos y los haría respirar más rápidamente y eso lo único que iba a hacer era matarlos a todos. Así que como líder ordenó al que tenía el reloj que solamente él controlara el paso del tiempo y que nadie más haría preguntas y que él los avisaría cada media hora. Así que cumpliendo la orden, el del reloj controlaba la máquina. Y cuando la primera media hora pasó, dijo: señores, ya ha pasado media hora.
Hubo un murmullo entre ellos y sobre todo la angustia se sentía en el aire. El hombre del reloj se dio cuenta de que a medida que pasaba el tiempo, pues iba a ser cada vez más difícil comunicar que el minuto final se acercaba. Así que sin consultar a nadie decidió que ellos no merecían morirse sufriendo. Y la próxima vez que informó de la media hora, habían pasado 45 minutos. Como no había manera de notar la diferencia, nadie desconfió. Y apoyado en el éxito del engaño, la tercera información la dio casi una hora después. Y dijo, ha pasado otra media hora. Y los 5 mineros creyeron que habían pasado encerrados un total de hora y media, cuando realmente ya llevaban muchísimo más. La cuadrilla apuraba la operación de rescate, sabían que estaban atrapados en qué cámara y que sería difícil llegar a ellos antes de 4 horas, pero llegaron a las 4 horas y media. Lo más probable era encontrar a los 6 mineros muertos, pero encontraron vivos a 5 de ellos. Solamente había muerto uno, y era el que tenía el reloj. Esta es la fuerza que tienen las creencias en nuestras vidas, en nuestros condicionamientos, en cómo solo nuestros condicionamientos son los que nos permiten seguir adelante, encontrar respuestas a los conflictos y verlos como una oportunidad y darnos cuenta de que nuestras creencias hacen que nuestras posibilidades se multipliquen. Estamos en un mundo que está lleno de personas inteligentes, pero lo que necesitamos son grandes líderes, pero sobre todo necesitamos buenas personas. En la penúltima transparencia que os voy a poner y que agradezco que me pongas, Guillermo, es que el secreto del éxito no está en prever el futuro, sino en darnos cuenta de que tenemos una organización que ha de prosperar en un futuro que no puede ser previsto. Y esto es lo que os quería contar. Espero que os haya gustado y sobre todo pues daros las gracias por haberme dedicado este ratito y estos minutos. Y si queréis algo, pues si queréis preguntarme alguna cosa, pues estoy a vuestra disposición. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias, Maite. Tenéis todos los micros, cada uno que cuando vaya a intervenir que se lo abra. Y bueno, el presidente ya veo que lo tiene libre por si quiere él, decir algo a Maite. Bueno, que ha sido una conferencia estupenda y tal. La verdad es que creo que da para más. O sea, hubieses podido seguir ahí adelante porque tienes muchísima información y además puedes aportarnos muchos datos. La verdad es que ha sido interesante. En principio, cuando ha empezado Javier me parecía larga, pero tú lo has hecho corta. Gracias por la conferencia. Te lo agradezco muchísimo, de verdad, muchas gracias. Me quiero disculpar por el tema de la presentación, me hubiera gustado que fuera más fluida y espero pues eso, que se haya sido lo suficientemente entretenida. Ha estado muy amena y entretenida. Si os parece, os colgaré la historia y la presentación por si la queréis conservar o si la queréis tener o si la queréis revisar con tranquilidad. Yo lo único que quería deciros es eso, que estoy muy orgullosa de ser rotaria, que me parece que los rotarios sois muy buenas personas, que me gusta mucho formar parte de esta organización y creo que es fundamental el tema del altruismo, del servir y del dar y sobre todo en esta época de pandemia, que agradezco muchísimo a los jóvenes del Rotaract que hoy nos acompañan y que sigan queriendo tener acciones. Es que hablo demasiado. Uf. Bueno, gracias, Maite. Felicitar también al ojeador del club que te echó el ojo, en el mejor sentido, ¿eh? que te presentaron. Eres tú, y... ¿no? No. Bueno. Ese es Javier. No, bueno, bueno Javier y tú, porque Javier siempre dice, nosotros somos un tándem. Bueno, pues yo soy machaca, de Javier. Y bueno, yo sabía que valías, pero después de oír la retaíla de títulos, tú no los tendrás en el despacho, tendrás
pues como un tapió de esos de enseñar los mosaicos, irás sacando paredes para enseñar los títulos, ¿no? Bueno, gracias, Maite. Nada, Bueno, vosotros. abrimos una pregunta, Maite. ¿Puedo, entonces, tú quieres que yo lo mande aún esta noche? Porque yo estaba mirando ahora el correo de una cosa que me ha entrado. ¿Quieres que eso se mande ya a todos los rotarios que lo tengan en su casa? Espérate y te lo pondré. O lo mandes tú mejor Yo con lo tus mandaré. palabras. Sí, yo te haré una introducción. Pondremos. Mejor así. Mejor así. Bueno, si queréis intervenir, empezamos con la costumbre de levantar manos. Primero Javier, que ha levantado ya la mano. Sí. Maite, ya abundando Dime, en Javi. las palabras del presidente, ¿cabría la posibilidad de tener una reunión de este estilo cuando sea posible en la que tuviésemos una sesión práctica de cómo actuar ante un conflicto en concreto? Un ejemplo, 2, 3 ejemplos de conflictos de la vida, como la vida misma. Desde una discusión familiar, por ejemplo, a un problema de trabajo, a un problema ante la sociedad, por ejemplo, político, o ante una evidencia política en la que no se puede hacer nada. ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cuál es la forma de actuar más ecuánime, más adecuada, más, pues eso, más sensata? ¿Tú eso lo ves posible? ¿Podríamos tener una sesión de estas así? ¿O qué te parece? A mí me parece muy bien, quiero decir. Vosotros sabéis que yo he empezado diciendo que a mí lo que me gusta es ver a la gente porque me gusta tocar y interactuar, y yo estoy aquí hablando cara a la cámara y no os veo, no interactúo, no os veo los ojos y no sé si estáis contentos o tristes o aburridos o interesados. Entonces me parece fundamental, primero, trabajar de forma presencial en formato taller. Y segundo, a la hora de resolver conflictos, no hay una forma que sea buena ni mala, ni una fórmula que nos valga para resolverlos todos. Sí hay algo que es fundamental, y es que tenemos fórmulas de resolución de conflictos que sean cuando lo que realmente nos importa es la relación. Las personas que trabajamos con personas, y hablo de la familia, hablo de las empresas, hablo de cualquier entorno, cualquier ámbito familiar, necesitamos buscar soluciones a los conflictos en los que la relación no se deteriore, que encontremos soluciones con vistas al futuro. Y esas cosas las podemos trabajar con formato taller. Y es ahí cuando aparecen palabras como asertividad, como empatía, cómo te digo las cosas, porque cómo te lo estoy diciendo que tú te sientes mal y sientes que te lo he dicho de forma... Entonces, todas esas cosas las podemos trabajar. Claro que sí que podemos hacer un taller práctico. Bueno, pero la realidad que tenemos es la que tenemos. Y lo cierto es que presencialmente eso no va a poder ser. Y esto no es para corto, por lo visto. De momento. Bueno, pero no vamos a parar. Estábamos hablando precisamente hace unos momentos de que tenemos que adaptarnos a la realidad y actuar. Pues intel·lectus apretatus tendrem que fer ahí, ¿no? Y discurrem que rabian, a ver cómo podemos discurrir la forma más práctica de que no nos falle el internet, como nos ha fallado hoy en la presentación, yo qué sé, de ir poco a poco ir adelantando en eso, ¿no? Digo, pues me alegro que me digas eso porque me hace, vamos, no es cuestión de ilusión. Al decir me hace ilusión parece que sea cuestión de caprichos, no. Me hace ilusión porque creo que eso es un paso. Es decir, a mí preparando un poco el ambiente de esto para poder asistir a tu conferencia, me ha surgido la pregunta de yo, cuando tengo un conflicto, ¿cómo me dirijo a ese conflicto? ¿Voy yo predispuesto a discutir? ¿Voy predispuesto a oír? ¿Voy predispuesto a aceptar? ¿O cómo voy? ¿A ceder? Eso, sobre todo, lo va a marcar. Claro, y ya con eso me conformo, ya me doy, hombre, es muy poco, ¿no? Es muy poco, pero ya me sirve, ya me hace replantearme las cosas y ver ya
O sea, que contar. Me está enseñando eso a estas alturas. Fíjate, con los años que tengo, aprendiendo a contar, ¿no? Antes de atender a un... Pero seguramente tú en tu casa, tu abuela ya te diría, Javier, conta hasta 10. Y muchas veces lo habréis oído, es decir, lo que te marca tu forma de responder primero es tu cerebro, tu sistema límbico que te dice, ataca, dile, insulta, contesta, grita o simplemente para, reflexiona. Y esto te lo va a permitir No, tu pero neurocórtex. fíjate, perdona Maite, pero eso, por ejemplo, es hablar de maneras concretas, ¿no? Ya no hablamos ni de eso, sino de siquiera de querer escuchar, de dirigirme al otro con la actitud de escuchar, no de que escucharle para contestarle, para echarle el cañonazo, ¿no? Sino de querer entender cuál es su situación y qué me quiere transmitir, digo yo, no sé. Pero por eso lo importante, cuando hagamos el taller práctico, os enseñaré que en todo problema, en todo conflicto, tienes 3 elementos. La persona, el proceso y el problema. Y cuando tenemos un conflicto, tenemos que ser muy suaves con la persona, muy duros con el problema y muy justos en el proceso. Y a veces lo que somos es duros con la persona. Y eso es lo que hacemos mal. Duros con el problema y justos con el proceso de resolución que queremos continuar. Pero con la persona... A José Vicente Vidal se le está durmiendo el brazo porque siempre suaves, siempre empáticos. Y esa va a ser la clave. Por eso las personas es lo más importante. Bueno, por eso lo más importante en las empresas no es el producto, o sea, el principal capital que tienen las empresas es su capital humano. De ahí viene la importancia de toda la filosofía actual, claro. ¿Vidal? Bueno, yo, Maite, decirte que lo has hecho estupendo, como siempre, y que me ha gustado muchísimo, y que además yo ahora estos días que estaba tratando de organizar cosas para mi año rotario, había pensado la importancia que yo había pensado en ti para hacer como una especie de nuevo comité que se iba a titular Desarrollo Personal y Liderazgo, porque creo que esto parece que está ya en Rotary, como que hemos nacido todos ya líderes y sabemos de todo y realmente no sabemos nada. Creo que tenemos que aprender a pensar como mucho mejor de lo que lo hacemos como líderes, y creo que todo esto que estás diciendo en forma de taller o lo que sea, creo que debemos de estructurarlo también, trabajarlo como si fuera una parte más de, digamos, de los comités de Rotary, aunque no esté establecido como tal, creo que sería importante introducirlo como una parte más de lo que creo que debe ser parte de, porque el desarrollo personal es una de las partes que creo que un rotario debe completar, no solo en la solución de problemas, que también, y en los proyectos que tengamos que hacer, pero creo que es una parte muy importante y creo que tú en esto nos puedes ayudar muchísimo. Pues será un placer. Así que yo, ya sabes que lo tenía, llamar a Maite, lo tenía... que además me hubiera gustado hablar contigo por el tema de tu padre y haberte dado un poquito más de apoyo, que quizá no hemos podido como por las circunstancias. Pero vamos, que quería hablar contigo para decirte eso, que creo que nos puedes ayudar mucho en ese aspecto. Pues me gusta mucho que me lo hayas dicho aquí y ahora. Gracias. Lo llevaremos adelante, el Comité de Desarrollo Personal y Liderazgo. Será un placer, claro que sí. Sí, ya lo... De momento no hay ninguna mano levantada, ¿eh? Pues ya al menos que yo vea. Muy bien. Maite, presidente, ¿queréis decir algo? Gracias. No, nada, ya yo creo que está todo dicho y que ha sido un placer oírlo hoy. ¿Vale? El placer ha sido mío siempre. Os quiero Pues mucho. Gracias por la paciencia. Venga, pues nos despedimos aquí. Muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y gracias. A ti y buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós. Adiós. Buenas nit. Buenas nit. Adiós. Adiós, adiós.
Cuando salgáis todos ya... Vale. Ya se va acabando, ya se acabó.